de esa unión, de ese amar a la patria, de ese estar definitivamente con la idea de hacer proyectos. Eso nos llena de esperanza. Ojalá que todos tuviéramos esa sabiduría y ese amor a la patria para amarla a pesar de. Le felicito y muchas gracias. ¿Alguien más? Pregunta. Buenas tardes, don Jorge. A mí me interesó mucho la exposición que usted hizo. La lectura del libro me generó muchas inquietudes, igual que Anabel, en el sentido de que hay muchas cosas que no dice el libro, que son muy provocativas y que uno quisiera que hubiera desarrollado. Pero la parte en la que usted intervino ahorita, señalando los elementos que conformarían un proyecto nacional para podernos sacar del hoyo en el que estamos, me parece que son ideas que ya se le han ocurrido a quien está en el poder y por razones de fuerza o una correlación de fuerzas que no favorece o de incapacidad de quien está al frente, no es posible, hay algo que impide que el restablecimiento del Estado de Derecho se haga una realidad cuando todo el mundo reconoce que sin eso no hay convivencia posible. Todo el mundo lo reconoce, a cualquiera que se lo plantee le va a decir, hombre, claro, por supuesto, que quiero vivir con la garantía de mi seguridad personal y patrimonial y familiar en una sociedad. ¿Por qué no se restablece? Hay una correlación de fuerzas adversa a esa posibilidad que todo mundo conceptualmente tiene clara, igual que la educación y el desastre de educación que tenemos, que puede ser que sea muy útil a un país maquilador, pero no un país innovador, etcétera. Ahora, mi cuestión es, usted señala que lo que nos ha pasado es que no tenemos proyecto de país. A mí se me hace que sí tenemos uno que no nos gusta, pero sí hay un proyecto de país. Un proyecto de país que es precisamente el de una integración a una economía y a una política, a una geopolítica norteamericana, en la que no se necesita gente bien educada, con ingenio, en la que la salud mientras más barata resulte mejor, porque finalmente es fuerza de trabajo reemplazable, fácilmente reemplazable, y que en este proyecto está metido México desde hace 30 o 40 años. Sí hay proyecto, pero es un proyecto de una integración abyecta a un futuro que nos es ajeno o en el cual no tenemos posibilidad alguna real de incidencia. Y probablemente por ahí venga la incapacidad para implantar medidas, aquí como las que usted señala, con las que le digo todo el mundo estaría de acuerdo, pero nadie tiene la fuerza o la presencia para implantar. Bueno, gracias. Pasamos el micrófono al doctor de San Luis. Está difícil apretar en un minuto lo que provoca la intervención de Jorge y el libro. Quisiera solamente señalar dos cosas. Uno, que me agrada mucho que esta presentación, después de las 4 o 5 que han ocurrido fuera, haya provocado en Jorge esta emoción que le turbó en cierto modo, porque desde luego la herida que se produjo al final de su gobierno fue tan profunda que tuvo que transcurrir un lapso suficiente para que él retomara las agallas y volcara en unas páginas algo de lo mucho que sabe. Por otro lado, yo tuve la oportunidad de leer el libro, incluso hice por ahí algún comentario, y sí genera un cierto pesimismo. Dicen que el pesimismo es inteligente y que el optimismo es ingenuo. Y me parece que de ese pesimismo puede
realmente emerger una posible movilización social, no del libro, no de Jorge, sino de los actores que eventualmente tengan interés en lo social y en lo público tan demeritado y tan desacreditado. Sí pienso que el libro tiene una dimensión, como aquí lo decía Rogelio, internacional eventualmente. Es un libro que toca los elementos nacionales, y Jorge ha sido muy pudoroso al decir que el capítulo que tiene que ver con Morelos no lo quiso comentar. Ahí está consignado en las páginas de ese último capítulo, pero me parece que nosotros los morelenses tenemos que leerlo y discutir ese capítulo en su momento, no aquí, para que realmente tomemos perspectiva de lo que pasó en esos difíciles años que generaron una enorme confusión en el Estado, de la que todavía no salimos, por cierto, y que nos hace falta revisar nuestra historia inmediata para poder emprender con agallas un proyecto hacia adelante. Yo soy ahorita muy confuso, igual que tú, Jorge, porque el otro día me decía un amigo mío, yo soy optimista pero sin esperanza. Creo que lo que se ha señalado de tus grandes líneas de lo que hay que hacer, estaríamos todos de acuerdo. Casi diría yo que el diagnóstico del país está hecho hace muchos años. Lo que ha sucedido es que no hemos logrado constituir un bloque de poder, visto en la perspectiva política, para poder solventar ese diagnóstico del que todos sabemos en dónde están sus fallas. Y ese bloque de poder puede suponer, en este parteaguas que se avecina para el 2012, puede suponer un liderazgo. Pero si ese liderazgo al que tú concitas, y me parece que es clave, no está impregnado de un código ético, y no de una ética individual, moralina, sino de un código ético en términos de la perspectiva pública del quehacer público, ese liderazgo que se ejerza por autoridad, por fuerza, por mercadotecnia, por encuestas, no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos, más que pregunta, yo simplemente cierro diciendo que hace falta que la ética se impregne de toda la sociedad y que no nos mintamos, que hablemos con la verdad aunque duela, como en tu caso lo has hecho, para poder emprender una nueva cruzada de reivindicación del país. Muchas gracias. Antes que nada, don Jorge, quiero darle las gracias porque esta tarde usted ha abierto realmente luz para esta sociedad en la que nos sentimos en tinieblas. Yo trabajo con emoción, o sea, soy psicoterapeuta. Yo veo una sociedad, don Jorge, deprimida, unos jóvenes que no tienen esperanza. Veo una discriminación dentro de nuestro país, precisamente por situaciones de nuestro país vecino. Veo una intervención cuando en México tenemos una máxima que tanto entre los individuos como entre los pueblos y como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y creo que la hemos perdido. En realidad yo creo que las personas que venimos a escucharlo, a comprar su libro, es porque lo hemos leído. Yo no lo conozco como escritor, pero lo conozco como periodista, lo conozco como articulista. Y me admiran realmente sus artículos, por la valentía, porque se siente el conocimiento profundo que usted tiene acerca de lo que ha pasado y de lo que está pasando en nuestra sociedad. Admiro su valentía porque realmente se necesita tener mucha valentía en estos momentos para escribir un libro como el suyo, que no tengo el gusto de leerlo, pero ya lo vi.
y sobre todo le quiero decir, gracias por acordarse de esos ninis, de esos jóvenes que no tienen esperanza, pero que si seguimos pensando como usted, y yo quiero pertenecer a su equipo de optimistas que queremos reestructurar a nuestro país, porque nuestro país se lo merece, señor. Gracias. Buenas tardes a todos. Don Jorge, es un placer siempre escucharlo. He tenido la oportunidad de escucharlo en otros foros y escucharlo también en el momento que fue gobernador de este estado. A mí me tocó colaborar en su gobierno cuando propuso una reforma policial, cuando propuso una profesionalización policial, que se dudaba mucho por su formación militar, ¿no? Y se pensaba que quería militarizar, pero a mí me tocó participar en la parte educativa, que pocos tuvimos la fortuna de conocer de cerca lo que usted quería y que ahora tanto se necesita y que nos damos cuenta que estamos en un continuo volver a empezar. A mí me llamó mucho la atención lo que usted dijo, y ahí es donde quiero yo pedirle si puede ampliar un poco más. Lo que usted mencionó con relación a la visión de un proyecto de Estado. Yo creo que aspiramos y tenemos una visión de lo que queremos y nuestra Carta Magna lo indica, pero esa es la normatividad, eso es el deber ser, el ideal, como usted lo dijo. Pero la instrumentación, la aplicación, ahí está la estructura de gobierno, que es donde yo creo que está podrido todo. Por algo la ciudadanía, nosotros los ciudadanos, ya no creemos en la clase política. Hay quienes se plantean que los problemas, precisamente en esa estructura de gobierno, que no estructura de Estado, que no política de Estado, me estoy refiriendo a la política de gobierno, es donde los problemas solamente se administran. No hay interés y no hay voluntad de solucionarlos, porque de que sabemos, y sabemos que saben dónde está el problema, dónde está la raíz del problema, tienen el poder de decisión para atacar y resolver el problema, lo sabemos, pero no hay voluntad, porque hay intereses, como usted lo dijo, partidistas y personales, pero también pareciera que cualquier político puede llegar a ser gobernante, y no debe ser así. Yo creo que ya estamos cansados de eso. A lo que me refiero es, con su experiencia y con su conocimiento, a lo mejor lo meto en más problemas, de los que ya usted menciona, ¿no?, que está denunciando en este libro, pero con su conocimiento de la estructura de gobierno, de la política de Estado, que es diferente a las políticas de gobierno que estamos viviendo y que estamos padeciendo los ciudadanos. Desde ese punto de vista, ¿quién gana? Díganos usted dónde está la raíz de ese problema, porque los problemas los están administrando. Y cuando un problema no se soluciona y solo se administra, es porque alguien tiene ganancia. Muchas gracias. Una última pregunta. Mira, por favor. Buenas tardes. Bueno, no es pregunta, es simplemente me siento la necesidad de externar una preocupación con la que se vive diariamente, que vemos la avanzada de gente que no ha sido formada ni bien capacitada para dirigir este país, junto a un país vecino que tiene aparentemente una estrategia que nos afecta y que nos puede llegar a afectar muy seriamente. Me preocupa muy seriamente que ahora que estamos en vías de elegir al próximo presidente de la República, llegue una persona que no entiende lo que tú dices, Jorge,